Hola pastores, bienvenidos al nuevo seminario de capacitación. En esta oportunidad vamos a estudiar el pecado y los pecados. Dos conceptos importantísimos para tener claro. Aquí pusimos el pecado y los pecados. ¿Qué es el pecado? Es mi naturaleza. El pecado es lo que yo soy. El pecado es lo que me gobierna, es una ley. Es un principio de vida, es quien yo soy. Los pecados son los resultados, es la conducta, es lo exterior. Pecado es lo interior, es lo que yo soy, es una ley. Pecados, lo que yo hago a través de la ley del pecado. Los pecados, cuando yo vengo a Cristo, vengo por mis pecados. Vengo porque robé, mentí, engañé y necesito tener perdón de mis pecados. Pero Dios tiene que tratarnos no solo en los pecados, la conducta externa, sino en lo que somos, en la ley que nos gobierna. Miremoslo, sino como los frutos. ¿Los frutos qué son? Los pecados. El árbol es el pecado. Es decir, pecado es lo que soy, pecados lo que hago. El pecado es una ley, los pecados son los resultados de la ley. El pecado está dentro del hombre, porque es mi naturaleza. Los pecados es las consecuencias de tener esa ley. Yo puedo no cometer muchos pecados, sin embargo soy pecador, porque es mi naturaleza. Nací en Adán, delante de Dios estoy muerto. Romanos, el apóstol Pablo se va a encargar del capítulo 1 al 8, léanlo y respiren esa palabra tan profunda que Pablo nos dejó, va a explicar el tema de los pecados y del tema del pecado. Del capítulo 1 hasta el 5, 11, ustedes van a ver los pecados, que los hombres se alejaron de Dios y cometieron tales y tales pecados, las evidencias de los distintos pecados. Cada pecado es distinto, pecados es en plural, pero del 5:11 al 8 va a hablar del pecado, va a hablar del problema de la naturaleza humana. Tenemos, por ejemplo, Romanos 6:18, que dice: liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, que la cruz no trabaja solo, Cristo, la obra de Cristo, no trabaja solo con los pecados, sino también trabaja con el pecado. Luego les voy a enviar con todos los pasajes más detalladamente para que ustedes puedan estudiar esta revelación extraordinaria que tuvo el apóstol Pablo. El pecado está en la carne. Los pecados son las conductas de la carne, los frutos de la carne. Somos pecadores por nacimiento y cometemos pecados por elección. Si yo no cometí muchos pecados, soy un rey. Bueno, soy un rey pecador, porque Dios no me evalúa o no me ve solo por los pecados, sino por quien yo soy. Soy pecador delante de Él. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Gálatas tenemos los frutos de la carne: mentira, robo, chisme, indiferencia, etc. Ahora, este pecado es mi naturaleza. ¿Cómo entró el pecado en el hombre? Bueno, entró en Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El gobierno del alma. Es decir, que el gobierno del alma, voy a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, yo me voy a gobernar a mí mismo, no voy a dejar que la vida Zoe me gobierne. Esto trajo la muerte. Todos nosotros nacimos en Adán, en pecado, en el gobierno del alma. El gobierno del alma nos trae los pecados, que es lo que nos lleva a Cristo. Ahora, la sangre de Cristo nos limpia de los pecados, pero es la cruz la que mata, crucifica el pecado. Es decir, que acá tenemos algo glorioso. La obra de Cristo es doble, la salvación es doble.
es el perdón de mis pecados, cuando yo vengo a Cristo. Pero ya ahora no me tengo que volver loco con los pecados. Ahora Dios tiene que trabajar en el pecado. ¿Qué le pasa a muchos cristianos? Viven permanentemente luchando con sus pecados. Bueno, si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia, tenemos que hacerlo, tenemos perdón. Pero el pecado, nuestra vieja naturaleza, tiene que morir. ¿Qué es morir al pecado? Que el alma no me gobierna. Es la muerte del alma, es el gobierno de la vida Zoe. El hijo pródigo, ¿por qué fue pródigo? Fue pródigo porque se fue del gobierno del padre. ¿Qué hubiese pasado si el hijo pródigo hubiese, en vez de haber malgastado todo, haber formado una familia, puesto una empresa y ser una persona muy noble y ayudar a un montón? Hubiese seguido siendo pródigo. Porque no son los pecados lo que lo hizo pródigo, fue el no gobierno del Padre sobre él. ¿Qué es lo que nos hace pródigos delante de Dios? No son nuestros resultados. Yo puedo tener resultados extraordinarios, pero para Dios, mientras el alma a mí me gobierne, para Dios sigo siendo un hijo pródigo. Entonces, ¿cómo yo salgo del pecado? Muriendo. Salgo de Adán y ahora estoy en Cristo. ¿Qué se le reveló a Pablo? Que estamos en Cristo. Ahora, ¿cómo entramos en Adán? Naciendo. El nacimiento nos metió en el pecado. ¿Cómo entro en la vida Zoe? Por nacimiento. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Ahora, yo entré en el pecado por nacimiento en lo natural. ¿Cómo me salgo de ahí? Muriendo. Muriendo me salgo de la vida de Adán. ¿Cómo entro en la vida Zoe? Entro muriendo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando le damos el golpe diario mortal a través de la cruz al pecado, los pecados no van a tener autoridad sobre nosotros. Declaramos la vida en Cristo para todos los pastores, los líderes y todo presencia de Dios.